Bienvenidos a este espacio creado en apoyo al curso de Fundamentos de la Economía Política para el Trabajo Social. El mismo se centra en los contenidos del plan de su curso y en la bibliografía del mismo con el uso de recursos tecnológicos. Esperamos sea de su ayuda. Iniciamos con el tema de ¿qué es la economía política? La economía política es un campo de conocimiento interdisciplinario que combina la economía, la sociología, la política y la historia para analizar cómo las instituciones, los sistemas y las estructuras de poder influyen en la distribución de recursos y en el desarrollo económico. Surge como una disciplina que busca entender no solo los mecanismos económicos en abstracto, sino también cómo estos están imbricados con las relaciones sociales y políticas. El término economía política se origina en el siglo XVII, utilizado por primera vez por Antoine de Montesquieu en su obra Tratado de Economía Política de 1615. Inicialmente, se refería al estudio de las leyes y políticas que gobiernan la economía de un Estado, abordando cómo los recursos y la riqueza eran gestionados y distribuidos por el gobierno. Los objetivos principales de la economía política son: entender la distribución de recursos. Analizar cómo se distribuyen los recursos entre diferentes grupos dentro de una sociedad y cómo esta distribución afecta el bienestar y las oportunidades. Estudiar las instituciones, investigar cómo las instituciones, como el mercado, el Estado y las organizaciones internacionales, influyen en la economía. Por otra parte, analizar el poder y la política, examinar cómo las relaciones de poder y las decisiones políticas impactan la economía y viceversa. La metodología de la economía política es variada y puede incluir enfoques cuantitativos, cualitativos, históricos y comparativos. Los economistas políticos utilizan modelos matemáticos, estudios de caso, análisis de políticas y técnicas estadísticas para llevar a cabo sus investigaciones. La economía política se ha desarrollado a través de diversas escuelas de pensamiento, cada una con sus propias perspectivas y metodologías. A continuación, se describen algunas de las más influyentes. Mercantilismo tiene como principales características: enfoque en la riqueza nacional centrado en metales preciosos como indicador de riqueza. Intervencionismo estatal, para asegurar un superávit comercial. Proteccionismo, aranceles y restricciones a las importaciones para proteger la industria nacional. Importancia histórica, dominó el pensamiento económico europeo desde el siglo XVI hasta el XVIII, influyendo en las políticas coloniales y en la expansión europea. Liberalismo clásico. Sus principales características. Laissez-faire, propone la mínima intervención del Estado en la economía. Ley de la oferta y la demanda, el mercado libre es el mejor mecanismo para asignar recursos. Libertad económica, libertad de los individuos para emprender y comerciar. Representantes: Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Importancia histórica, sentó las bases del capitalismo moderno y promovió la idea de mercados libres como motores del crecimiento económico. Marxismo, principales características. Teoría de la plusvalía, el valor es generado por el trabajo, el capitalista se apropia del excedente producido por los trabajadores. Lucha de clases, la historia como una serie de conflictos entre clases sociales opuestas. Economía planificada, propone la abolición del capitalismo y la instauración de una economía planificada y gestionada por el proletariado. Representantes: Karl Marx, Friedrich Engels. Importancia histórica, influyó en la formación de movimientos y estados socialistas y comunistas en el siglo XX. Keynesianismo, principales características. Intervencionismo estatal, para regular el ciclo económico y asegurar el pleno empleo. Demanda agregada, en la determinación del nivel de actividad económica. Política fiscal y monetaria, uso de políticas fiscales y monetarias para gestionar la economía. Representantes: John Maynard Keynes. Importancia histórica, influyó en las políticas económicas del siglo XX, especialmente durante la Gran Depresión y el periodo de posguerra. Neoliberalismo, principales características. Libre mercado, desregulación, privatización y la reducción del gasto público. Globalización, liberalización del comercio y la inversión a nivel global. Independencia del Banco Central, independencia de los bancos centrales para controlar la inflación.
Representantes: Milton Friedman, Friedrich Hayek. Importancia histórica: dominó las políticas económicas de finales del siglo XX, influyendo en la globalización y las reformas estructurales en muchos países. Comprender los fundamentos de la economía política es crucial para los trabajadores sociales por varias razones. Contextualización de problemas sociales. Permite entender cómo las políticas económicas y las estructuras de poder afectan a las comunidades y a los individuos. Por ejemplo, el desempleo y la pobreza a menudo tienen raíces en decisiones económicas y políticas más amplias. Análisis crítico. Equipar a los trabajadores sociales con herramientas para analizar críticamente las políticas públicas y abogar por cambios que beneficien a las poblaciones vulnerables. Intervención eficaz. Facilita la identificación de los factores económicos que contribuyen a los problemas sociales, lo que puede mejorar la planificación y ejecución de programas de intervención. Política social. Fortalece la capacidad de los trabajadores sociales para participar en el diseño e implementación de políticas que promuevan la justicia económica y social. Interseccionalidad. Ayuda a reconocer cómo las dimensiones económicas interactúan con otras formas de opresión y privilegio, permitiendo una intervención más integral y efectiva. Entonces podemos decir que la economía política es un campo esencial para entender las complejas interacciones entre economía, sociedad y política. Sus diversas escuelas de pensamiento ofrecen herramientas para analizar y abordar los desafíos económicos desde diferentes perspectivas. Para los trabajadores sociales, comprender estos fundamentos es vital para contextualizar los problemas sociales, intervenir eficazmente y abogar por políticas que promuevan la justicia social y económica. Agradecemos su audiencia y quedan invitados para otro podcast de trabajo social desde la Universidad Santiago de Cali.